Acá ya también vamos a empezar. Listo, acá ya también vamos a empezar. Ya empezamos. ¿Listo? Bueno, buenas noches. Hoy se va a dictar la conferencia acerca de las propuestas de reforma pensional que se están debatiendo. Esta conferencia hace parte de un cursillo educativo organizado por el Comité con las Pensiones No Salario Mínimo Digno y con la gran colaboración del Sindicato de Trabajadores de Colpensiones. Entonces, nuestro agradecimiento también a Carlos Rivero y demás personas de la Junta Directiva por facilitar este cursillo. Entonces, comienzo pues con las propuestas de reforma pensional. Vale la pena aclarar que pues hasta este momento el gobierno no ha pasado formalmente un proyecto de reforma, pero sí contamos con unos documentos técnicos y unos estudios que han hecho Fedesarrollo, ANIF, basados en recomendaciones de la OCDE, del Banco Mundial y de otros organismos internacionales. Entonces, el gobierno, el viceministro de Hacienda anunció hace pocos días pues, que la reforma va, y entonces seguramente se presentará en el 2019, pero ya, digamos, la sociedad y la academia y demás están debatiendo acerca de esta reforma pensional que va a afectar mucho más a los trabajadores colombianos. Entonces, bueno, entonces tenemos unos antecedentes. Básicamente tenemos como referencia la situación creada por la Ley 100 de 1993. Es una ley que abrió el boquete para despojar a la población trabajadora de las pensiones, que creó los fondos privados de pensiones en su artículo 90 y que estableció un sistema pensional con dos regímenes: el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media que administra Colpensiones. Entonces, vamos a caracterizar un poco a los fondos privados de pensiones. Ellos cuentan con 15 millones de afiliados, de los cuales efectivamente cotizan alrededor de 5,8 millones. Han pensionado solamente a 130.000 personas. Estos fondos tienen recursos acumulados por valor de 240 billones de pesos, ¿sí?, en manos sobre todo de dos grupos económicos que son dominantes, que es el Grupo Aval, que tiene Porvenir, y Protección, del Grupo Empresarial y Antioqueño. Entre estos dos grupos manejan y controlan casi el 87% de los recursos, un equivalente a 208 millones. Inicialmente hubo 14 fondos que ha habido un proceso de concentración de este capital y de estos fondos. Entonces en este momento solo quedan 4, los dos dominantes, Porvenir y Protección, y los otros dos fondos son Colfondos y All Mutual. Es bueno preguntarse qué hacen las administradoras de fondos de pensiones con los recursos de los trabajadores. Todos los días los recursos que los trabajadores han ahorrado en sus cuentas, en estos fondos, están en mercados financieros, están en mercados de capitales, están invirtiendo. Es decir, cada día hay un riesgo de que los trabajadores que pertenecen a estos fondos se queden sin pensión y demás. Entonces, ellos hacen muchos negociados con la plata de los trabajadores. En primer lugar, le hacen préstamos al gobierno para obras de infraestructura y demás, y al Estado le cobran intereses. También invierten en acciones de empresas extranjeras en América Latina, en Centroamérica,
invierten en diferentes tipos de títulos en el mercado financiero, y digamos que en ese sentido el ahorro de los trabajadores queda entonces a la suerte de la volatilidad del mercado de capitales. Se puede decir que prácticamente las administradoras de fondos de pensiones no pensionan a la gente, o cuando a los poquitos que pensionan, los pensionan con una mesada demasiado pequeña, ¿sí? Y por lo general lo que hacen es una devolución de saldos. Entonces me voy a referir al segundo régimen, que es el de Colpensiones, que cuenta con el régimen de prima media. Colpensiones tiene alrededor de 6,5 millones de afiliados, 2,2 millones de cotizantes, al contrario de los fondos privados que han pensionado 130.000 personas. Colpensiones ha pensionado más de 1.300.000 trabajadores. El gobierno ha venido manejando unas cifras de manera deforme, no se ajustan a la realidad. Ellos dicen que desembolsan del presupuesto nacional 40 billones de pesos anuales, pero realmente Colpensiones no recibe sino 13, porque lo demás corresponde a regímenes especiales de las Fuerzas Armadas y otros regímenes, de manera pues que es mentira que el Estado desembolse para Colpensiones 40 billones, tan solo lo hace en 13 billones de pesos. Un asunto muy importante, y en esto coinciden los chilenos en la defensa de estos regímenes de prima media, es que es un régimen que es solidario y en el cual hay un fondo común. Entonces es importante. Colpensiones también garantiza una pensión de vejez de acuerdo con la edad y con unas determinadas semanas de cotización, ¿sí? Entonces el trabajador cuando está en Colpensiones tiene la certeza de que se va a pensionar. Es importante señalar la causa de esta crisis que el gobierno ha llamado la bomba, que está a punto de reventarse y que va a ser terrible para el país. Entonces, el Comité con las Pensiones, que ha venido estudiando este tema, ha señalado que la causa de la crisis de este sistema público es la existencia misma de los fondos privados de pensiones, ¿sí? Si estos no existieran desde el año 1993, digamos que Colpensiones estaría en equilibrio, habría acumulado muchos ahorros y obtenido una rentabilidad durante años, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha acontecido? Que a Colpensiones primero le quitaron los cotizantes y ahora, según las recomendaciones de unos centros de estudio, pretenden eliminarla o marchitarla. Santiago Montenegro, el gobierno de Duque, el ministro y otros estudiosos al servicio del capital y de la burguesía colombiana han venido acusando a los trabajadores como causantes de la crisis del sistema pensional. Entonces, hoy, como en el 1993, pues vale la pena aclarar que cuando se discutió y se escribió la exposición de motivos de la Ley 100 de 1993, esta ley, digamos, ahorita se exhiben las mismas razones, son totalmente idénticas a lo que ellos pretendieron en 1993. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hoy, de nuevo, se indica a quienes han cotizado durante décadas para obtener una modesta pensión de ser los ricos subsidiados a costa de los más pobres. Entonces es una campaña ideológica a través de los medios y demás de calumniar a los obreros, a los técnicos, a los profesionales, siendo esto uno de los prerequisitos del despojo. El gobierno generalmente, antes de pasar un proyecto de ley, entonces se encarga de lanzar calumnias, mentiras, falacias y demás para que la población acepte de una manera más pasiva este tipo de reformas. Tenemos a Sergio Clavijo, presidente de la NIR,
quien también ha hecho una propuesta de reforma pensional, ¿sí? Y todos estos, como clavijo, han venido asegurando que son los pobres los causantes del hambre y de la miseria de millones de viejos. Entonces, ¿qué han hecho? Culpar a los trabajadores y a las clases medias. Resulta que la gente que gana 2.5 salarios mínimos o más, entonces son, según ellos, catalogados como ricos, ¿sí? Y entonces que son los que se embolsillan los recursos de los pobres. Eso es absolutamente falso, es absolutamente mentiroso. Han dicho que los pobres subsidian a los ricos, ¿sí? Que son los culpables del déficit fiscal, y hay un ataque a ricos subsidiados, o sea, las personas que ganan más de un salario mínimo. Ahora bien, es bueno señalar las justificaciones de las reformas que el gobierno y esos centros de pensamiento han venido manifestando. Son básicamente 4 elementos. Uno es la bomba fiscal, el otro es la baja cobertura del sistema pensional, el subsidio a los ricos, comillas, y una política de protección a la vejez. Entonces, en lo que tiene que ver con el primer elemento, la bomba fiscal, entonces, pues ya lo había comentado, ellos dicen que el Estado desembolsa más de 40 billones, que son recursos del presupuesto general de la nación, y que eso compromete algunos puntos del Producto Interno Bruto colombiano. En cuanto a la baja cobertura del sistema, efectivamente sí, hay de 22 millones de ocupados, solo 8 millones están cotizando. Esto habla mucho del mercado laboral, de la flexibilidad, de la informalidad del mercado laboral colombiano. Entonces, también se estima que solo un 24% reciben una mesada, quedando un 66% por fuera, sin pensión. Entonces, bueno, en cuanto a los subsidios de los ricos, bueno, ya se ha manifestado el planteamiento esencial, y hay algo que nos ha parecido supremamente peligroso, por decirlo menos, y es lo que ellos llaman la protección a la vejez, en nombre de la equidad, en nombre de la justicia social. Resulta que ellos sí van a proteger a los viejitos que se quedan sin pensión, y para ello pues culpan a los trabajadores de ser los culpables de la miseria de los viejos. Entonces, para ello cuentan con un mecanismo, sino que lo van a extender, que son los beneficios económicos periódicos, son los BEP. Ellos plantean que estos BEPs se deben expandir, ¿sí? Y en la propuesta de reforma se obligará a hacer aportes, generalmente personas que ya no se van a pensionar. Es mentira que los BEPs pensionen, que ya no se van a pensionar, que tienen un trabajo precario y que están en la informalidad. Entonces, ahora vamos a mirar cómo se conecta esto con la reforma laboral. Pues en la reforma se plantea obligar a hacer aportes por contratos de trabajo por días o por horas. Entonces, bueno, otro elemento de la bomba fiscal, entonces dice que hay cálculos de la NIF que indican una baja cobertura que acarrea faltantes pensionales de casi 5% del Producto Interno Bruto al año. Han planteado que la única forma de expandir la cobertura pensional hacia al menos 2 de cada 3 adultos mayores es eliminando los subsidios que impiden precisamente que se tenga una cobertura más amplia. Es decir, es dejar a estos trabajadores que ganan más de 2,5 salarios mínimos y demás, entonces expuestos al mercado y a eliminar el régimen de prima media. Dice el gobierno también que la mayor parte de subsidios, de los llamados subsidios a los ricos, la mayor parte de esos subsidios del sistema pensional los reciben los grupos de más altos ingresos. Es decir, ellos dicen que los quintiles más altos, que generalmente son los estratos 4 y 5. ¿Qué va a pasar con esto?
Entonces, con esa estigmatización de los salarios de los profesionales, de los abogados, de los médicos, de la gente que estudió y que hizo sus pregrados, sus maestrías, sus doctorados para ganar un salario digno, entonces ahora se pretende, como vamos a ver más adelante, a dejarlo sin pensión o con una pensión equivalente a un salario mínimo o incluso menos, porque valga la pena aclarar que el ministro Carrasquilla, que se embolsilló más de 8.000 millones de pesos para defraudar a más de 220 municipios, entonces el salario mínimo en Colombia, que está alrededor de 781.000 pesos mensuales, es escandalosamente alto según este ministro Carrasquillas. Entonces también van a atacar y a bajar de diferentes maneras el salario mínimo en Colombia, porque es según ellos el más alto de América Latina. Entonces en ANIF insiste en que se requiere incrementar la cobertura pensional para evitar los riesgos de la pobreza e indigencia en los adultos mayores. Mentira, lo que van a hacer es extender la pobreza y la indigencia para toda la población trabajadora colombiana, sean ellos profesionales, técnicos o trabajadores. Entonces, ahora bien, con estos antecedentes y estos criterios, estas justificaciones de las reformas, entonces paso a explicar, grosso modo, la propuesta de desarrollo que repite y hace eco a las recomendaciones que hace el Banco Mundial en materia de políticas sociales y macroeconómicas para Colombia. Entonces, el desarrollo, ¿qué propone? En primer lugar, subir la edad de pensión 65 años, hombres y mujeres, ¿sí? Y aumentarlo cada quinquenio. En segundo lugar, la cotización, que en este momento es del 16% entre empleadores y trabajadores, quedaría en el 18% del salario y esos 2 puntos adicionales irían a cargo del trabajador. Lo otro es que la pensión de sobrevivencia se pagaría solamente el 75% de la mesada. Esto es, pues, en general la propuesta de desarrollo. Bueno, entonces ahora tenemos la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, ¿qué propone? Entonces, marchitar Colpensiones, ¿sí? A estos fondos les ha preocupado siempre que exista un régimen estatal, un régimen público, y ellos que manejan más de 240 billones de pesos, entonces están ansiosos de más dinero, quieren embolsillarse más recursos y echar mano del ahorro de los trabajadores que en este momento están en Colpensiones. Entonces pretenden eliminar o reducir a la mínima expresión a Colpensiones, que, pues repito, es el régimen de prima medio, es entre otras cosas el régimen que el sistema, que los dirigentes chilenos han venido peleando y reivindicando para echar para atrás la privatización de las pensiones que se ha dado en Chile. Otro elemento de la ANIF en lo que tiene que ver con la propuesta es que mientras exista Colpensiones se elevará en 5 años la edad de jubilación. También se propone no recibir afiliados a partir del 1 de enero del año 2019, ¿sí? para coartar y evitar que sigan ingresando trabajadores a Colpensiones. Proponen también que la pensión mínima la pensión mínima sea igual al 75% del salario mínimo, o sea, ni siquiera pretenden garantizar una pensión de un salario mínimo. Y finalmente que Colpensiones que se dedique a los BEPS y a Colombia Mayor. ¿Sí? Otra medida que es muy importante, muy grave y que va a impactar de manera notoria es la reducción de las tasas de reemplazo que propone ANIF. Como sabemos, en el régimen de prima medio, una tasa de reemplazo más o menos está en el 65%, entonces ellos proponen que las tasas de reemplazo se disminuyan, se reduzcan en 20 puntos. ¿Qué querría decir eso? Que los trabajadores no saldrían por el 65% o más, sino con un 45%.
hecho que de hecho pues ya reduciría de manera significativa la pensión. Fedesarrollo también, en cuanto a las propuestas de Fedesarrollo, ellos plantean un sistema de pilares, ¿sí? Ese sistema de pilares, que sería una combinación entre fondo público y privado, contempla en un primer pilar que la gente esté en Colpensiones, se gane un salario mínimo o se gane 8, 10, 12 millones de pesos, lo que gane, quedarán de manera forzosa en el primer pilar y recibirán una mesada de máximo, porque puede ser mucho menos, un salario mínimo. Asimismo, los trabajadores quedarían pues, con un pie en el primer pilar y con el otro pie en el segundo pilar, sobre todo para los que ganan más de un salario mínimo, pues de manera forzosa quedarían cotizando a Colpensiones y también ahorrando en un fondo privado de pensiones. Todo ello para hacerse seguramente una pensión, así ganen 10 millones de pesos, 8 millones o demás, quedarían con una pensión de un salario mínimo o un poco más. Entonces, miremos las implicaciones tan graves que tienen estas propuestas de reforma. De otro lado, se ha contemplado, son 3 pilares, un sistema de 3 pilares, un sistema multipilar. En el tercer pilar, entonces, es voluntario y la gente ahorraría de manera voluntaria en las administradoras de fondos de pensiones. Esto es básicamente lo que tiene que ver con el sistema de pilares, que pues muy seguramente se va a plantear en el proyecto de reforma. De otro lado, es importante hacer un énfasis respecto a los beneficios económicos periódicos. En este momento pues hay más de 1 millón de personas en los BEPS, cotizan de una manera voluntaria, les dan cualquier cosa. En lo que tiene que ver a protección de la vejez y la política de Colombia Mayor y demás, entonces, ¿qué van a hacer? Que la gente que no se va a pensionar, que la gente que está en la informalidad y demás, entonces, que de manera obligatoria, ¿sí? Hagan aportes a los BEPS, ¿sí? En contratos de trabajo por servicios o por obra realizada, en contratos laborales por días o de tiempo parcial. De este modo, entonces, según ellos, se acabaría la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva, que pasarían a constituir aporte para lograr esos beneficios, porque esto no es una pensión, son unos beneficios. Y de otro lado, también se pretende, esto está conectado con la reforma laboral, ¿sí? de hacer contratos basura, contratos peores que las cooperativas de trabajo asociado o a través de los contratos sindicales y demás, es la de otorgar legalidad a las relaciones laborales por fuera del clásico contrato laboral formal, ¿sí? Es decir, con esto, conectado con lo que pretende hacer con la reforma laboral, entonces será que ni siquiera pagarán el salario mínimo, no se respetará el salario mínimo ni la pensión, es decir, la gente no va a tener ni salario ni pensión, sino que seguramente en este país que les encanta a los grandes financistas embolsillarse los beneficios, seguramente ahora tenderán a hacer empresitas, a construir empresitas pequeñas, a constituirlas, de tal manera que le puedan pagar a la gente una miseria que ni siquiera será un salario y mucho menos a una pensión. Entonces, mucho ojo con la propuesta de los beneficios económicos periódicos BEPS, porque pues ahí hay todo un veneno que ellos de manera altruista le llaman disque protección a la vejez. Acerca de las propuestas de reforma, pues en qué queremos remarcar, hacer un énfasis. El gobierno en octubre anunció que presentarán una propuesta, repito, para ampliar la protección a la vejez. Pues 3 de cada 4 mayores de 60 años no cuentan con cobertura pensional. Consideramos que eso es una falacia, que es un engaño. La protección a la vejez lo que va a hacer es deteriorarse. Inclusive los que aportan salen en una situación absolutamente paupérrima, y los que no cotizan pues seguramente con nada o con una migaja
de un BEP. Entonces, una cosa que es importante señalar, ayer 17 de octubre, se aprobó el presupuesto nacional para el año 2019 y ya pues vamos viendo cómo el gobierno no ha presentado todavía la propuesta de reforma pensional, pero ya empezó a seguir golpeando a Colpensiones. Entonces, en esta reforma queda establecido que los recursos para los BEPS quedarán a cargo de Colpensiones. Esa es una manera de herir de muerte a Colpensiones, colgándole los costos de los BEPS. Entonces es importante que vayamos viendo ya cómo van ellos arrinconando y haciendo lo posible por eliminar o marchitar a Colpensiones. También pretende acabar con el régimen de prima media, sin terminar con Colpensiones, sino que quedaría ahí una figura de Colpensiones con fondos privados. El sistema multipilar que haría, según ellos, aumentaría la cobertura, con equidad, le llaman porque utilizan esos términos para enredar a la población, ya que los subsidios se enfocan en los 2/5 de mayores ingresos a la población, eso lo dicen ellos, como he venido planteando, atacando los estratos 5 o 6 sectores medios de la población, entonces, que son los ricos y los millonarios. Entonces ellos dicen que esos subsidios se están enfocando en los 2/5 de mayores ingresos de la población y que serían distribuidos o se mejoraría un proceso de distribución y de focalización a quienes realmente los necesitan, que sería sostenible, comillas, para el Estado, de tal modo que los colombianos no tengan que pagar más impuestos para las asignaciones pensionales. Esto lo han planteado en octubre. Sin embargo, sabemos que en la reforma tributaria lo que pretenden es echarle otro zarpazo a los pensionados y demás, y pretenden entonces gravar con impuestos las pensiones de los trabajadores. Finalmente, pues, el Comité con las Pensiones No, del cual hacen parte distintas organizaciones sociales, sindicales, el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, Notas Obreras, importantes sindicatos nacionales, regionales. Entonces, ¿qué se ha venido planteando? Que es imperativo que la sociedad rechace los fondos privados, ¿sí? No es posible conciliar, no es posible presentar proyectos de ley alternativos que no van a resultar en nada y sí van a permitir que la reforma entre en forma, ¿sí? No es factible presentar y plantear pilares de personas que ganen más de 4 salarios mínimos, pues van a dejar por fuera a todas las personas que devenguen más de 3.100.000 pesos. Las personas que ganen 3.500.000, 4, 5, 6, 7 millones quedarán por fuera si esas propuestas que han venido haciendo algunos dirigentes de plantear un pilar de proteger a la gente hasta 4 salarios mínimos dejará por fuera a gran parte de profesionales y trabajadores especializados. Entonces, rechazar los fondos privados, ponerlos en la picota pública con su desacreditado régimen de ahorro individual. No hay otra salida sino esa, no más AFP, como lo ha dicho la sociedad chilena. Estos fondos no pensionan, ¿sí? O pensionan a muy poquitas personas y con unas pensiones muy bajas. Se ha establecido que personas que ganan 7 o 8 salarios mínimos están saliendo con 970 o 1 millón de pesos. Entonces, son personas que fueron estafadas, que fueron engañadas, ¿sí? Y entonces ahora pretenden extender ese número de víctimas a los trabajadores colombianos. Entonces, estos fondos no pensionan, ya hemos dicho, lo que hacen es devolución de aportes, ¿sí? Devolución de saldos, y lo otro a lo que estamos llamando es a la defensa de Colpensiones. Y ahí la importante trabajo que ha venido haciendo Sintracolpen, el sindicato de los trabajadores de Colpensiones, de defender esta entidad por ser, de todas maneras, con todos sus problemas y demás, pues digamos que de alguna manera es lo mejor que hay, que le garantiza a la gente una pensión de vejez, y entonces es necesario defender ese régimen público, defendiendo a Colpensiones, mantener a Colpensiones sin desmejoras, ¿sí? Y defender el régimen de prima media. Esto es, digamos, uno de los principios fundamentales
que este movimiento ha venido planteando a través de las diferentes acciones sociales y de estudio y demás que se han venido realizando. Entonces, en el qué hacer, que se requiere de un gran movimiento social que diga no más a los fondos privados de pensiones y sí al régimen de prima media. En ese sentido lo consigna todos los asalariados a Colpensiones, ¿sí? Que ha venido haciendo el comité durante todo este año. Ha tenido una ardua labor de organización, de hacer plantones en distintas entidades, en distintas sedes, plantones que han resultado muy importantes porque han venido llegándose cada vez más organizaciones sociales, cívicas y sindicales, ¿sí? Y entonces, aparte de los plantones, se realizó un encuentro nacional con presencia de varios departamentos y de muchos dirigentes sindicales y cívicos, y también se están realizando encuentros regionales para difundir esta reforma pensional que golpeará duramente a la clase trabajadora y demás paquete de reformas. Finalmente, a manera de conclusiones, que se tiene, que a estos, entre comillas, altruistas propósitos de aliviar la pobreza y afianzar la equidad, ¿sí?, lo que se hace es imponer nuevos y mayores sacrificios a las personas que trabajan. Es así como gran parte de la justificación de la necesidad de la reforma pensional, como ya se ha dicho, ha sido culpando a los asalariados del país de la desprotección de la vejez. Entonces, ¿qué queremos decir? Que se ataca a los trabajadores, se pretende quitarles sus salarios, sus pensiones y demás, pero a las grandes empresas y a los monopolios sí se les dan garantías, se les reducen los impuestos. Son estos monopolios y estos grupos, protección, porvenir y demás, ciertos grupos financistas, quienes son quienes acumulan las ganancias, apalancan la contradicción de la riqueza en un par de grupos. Entonces, el móvil de estos proyectos no es la equidad social, no es la protección a la vejez. El móvil de estos proyectos es la rapiña y no es la justicia, es la rapiña y el ansia por obtener más capital a costa de décadas de trabajo que han tenido los proletarios colombianos. Entonces, una reforma pensional de la naturaleza, y como se ha planteado, conllevaría a un futuro de miseria para la población, a tener una vejez no digna, a vivir una vejez paupérrima, a la población que trabajó toda su vida que quede desprovista de una protección social y en una total situación de indefensión. Entonces, agradezco la presencia de los asistentes aquí en Colpensiones, así como un saludo a nuestros amigos y que nos han seguido por las redes, por Facebook, Twitter y demás. Muy buenas noches. ¿Ya salimos? Bueno, entonces... Es que es importante, sí. Yo quisiera decir una cosa. Listo. Es importante resaltar dos cosas. Una es que el próximo 30 y 31 de octubre el Comité con las Pensiones No, Sintracolpen y Azonal Judicial están convocando a un encuentro regional en la ciudad de Cartagena, donde se van a explicar estas reformas y se van a programar tareas de lucha para enfrentarlas. Ese es un punto que quiero resaltar. El otro es que ya ha aprobado el presupuesto nacional ayer, en donde el gobierno desconoció groseramente las peticiones tan justas de la comunidad universitaria. Entonces viene ahora lo que se llama la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria, que consiste en extenderle el IVA del 19% a todos los productos de la canasta familiar. Los productos de la canasta familiar que pagan 0%
5% de IVA van a pasar a 19%. Los que pagan 5 van a pasar a 19%. Esto lo preparan con la mentira de que con los años van a rebajar el IVA del 19 al 16%. Pero ya sabemos, porque esto nos recuerda cuando nos ofrecieron que iban a acabar con el 4 por mil, que era un impuesto transitorio. Y lo otro que dicen es que a los pobres les van a devolver lo que gasten en IVA, otra mentira, y que siempre con el cuento de que son los ricos los que van a pagar, es decir, que a los pobres les devuelven y que solo los ricos quedarían pagando el IVA. Es completamente mentiroso, y como explicaba Marta, llaman rico a una persona de estrato 3, a una persona que se gana algo más de un salario mínimo. Entonces el Comité por las Pensiones No ha empezado, como lo hizo en el barrio Tintal, cacerolazos en rechazo a esta reforma tributaria hambreadora y alcabalera del gobierno de Duque. Es decir, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar quietos ante este conjunto de reformas que lesionan gravemente los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos y que van a traer más hambre y más angustias a la nación, a protestar. Una pregunta, ¿el encuentro regional tiene algún costo o cómo es? No, la entrada es completamente gratis. A partir de mañana estaremos distribuyendo por las redes sociales los formularios de inscripción y las cartas de invitación. Ya hay un póster circulando donde está la dirección de donde se va a realizar el evento, en el edificio Calamarí, en el auditorio del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Cartagena y Bolívar. Hay mucho entusiasmo, van a ir delegaciones de Barranquilla, de otras regiones, a pesar de que apenas estamos iniciando la difusión. Ya distintos sindicatos como Sintrabiofil han anunciado su participación. Organizaciones de pensionados, asociaciones de barrios, ASCU, la Asociación de Profesores, Sindical de Profesores Universitarios de Santander, ha expresado su determinación de asistir. Entonces es importante que los sindicatos, las organizaciones envíen sus delegados, hagan el esfuerzo de llegar a Cartagena, a que le demos impulso y que a esta lucha, y que después de Cartagena convoquemos en distintas regiones encuentros regionales. Invitamos desde aquí cordialmente a las organizaciones de las centrales obreras en las regiones, a los dirigentes medios de estas centrales, a que participen en esta gran lucha. Todos los sindicalistas, toda la gente de los barrios, todas las organizaciones de pensionados, todas las asociaciones y ONGs están invitadas, y vamos a partir del de Cartagena a hacer más encuentros nacionales, porque hay que preparar una gran lucha nacional. A esa tarea estamos entregados y estamos seguros que vamos a conseguir más y más y más apoyo en el pueblo colombiano, porque estamos defendiendo la causa más justa y pura de todas las causas que hay actualmente en el país. Bueno, entonces, todos invitados a Cartagena el próximo 30 y 31 a participar del encuentro regional, donde asistirán también dirigentes del Atlántico, de Santander y otros dirigentes de otros departamentos. Quiero destacar una cosa, que al frente de la organización de este encuentro se han puesto personas tan importantes como el doctor Freddy Machado, presidente nacional de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, y el compañero Leonel del Cristo Rodríguez, que también es uno de los organizadores claves. Es decir, hay personas influyentes con una hoja de vida muy limpia en materia de lucha popular.
Bueno, buenas noches para todos. Nos despedimos. Gracias. Gracias. Gracias a la compañera Lorena.